Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día vamos a tener la maravillosa oportunidad de ver una clase de sedimentología grabada para ustedes, donde veremos la parte de movimiento de los fluidos, que es una cosa muy importante reconocer a la hora de trabajar en un ambiente sedimentario. Ya como sabemos, los materiales sedimentarios han sufrido un transporte, han sufrido un proceso de movimiento y dentro de ese movimiento se tuvieron que haber transportado dentro de un líquido, dentro de un fluido, mejor dicho. Por lo tanto, es importante conocer un poco sobre el movimiento de los mismos fluidos y cómo estos sedimentos pueden estar comportándose dentro de ellos. En este caso, cuando nos estamos hablando de las partículas o de los sedimentos en un ambiente donde las condiciones del fluido son estáticas, donde no hay un movimiento del mismo material, estamos hablando del movimiento de partículas en condiciones estáticas. Estamos hablando de un ambiente de muy poca energía. Por lo tanto, es en este momento donde una de las leyes más importantes, vamos a verla ahora, ¿no? Ocurre. En este caso, la ley de Stokes. La ley de Stokes no es más que decir que el movimiento o la velocidad de caída de un material o de un objeto dentro de un medio viscoso varía dependiendo de muchas características. En este caso asumimos que existe una esfera que se encuentra en un líquido, en un fluido viscoso que se encuentra quieto y no tiene una definición concreta en el caso de sus tamaños, ¿no? De su volumen, de la dimensión que se tiene. Y en este caso, pues se deja o se lanza la pelota, la esfera, sin ningún tipo de velocidad inicial y por efecto tanto de la gravedad se comienza a mover dentro de este fluido con cierta aceleración al inicio. Tenemos aquí una de las variantes que va a ser el diámetro. Puede ser que el diámetro sea lo suficientemente pequeño como para que esto no provoque una formación de estelas o torbellinos que que puedan influir en su caída, ¿ya? Por lo que estamos hablando de un régimen laminar que vamos a hablarlo más adelante. Y es en este caso cuando esta esfera comienza a alcanzar una velocidad constante que llega a ser equilibrada con la resistencia del medio y la fuerza motriz, teniendo una caída en un movimiento uniforme. Entonces esta es una ley que principalmente se va a aplicar con partículas finas, ¿verdad? Que caen dentro de un fluido donde hay una ausencia de movimiento. Estamos hablando de lagos, pantanos o estanques. Esta es una de las leyes que más se van a aplicar a un ambiente sedimentario terrestre que no tenga movimiento a la hora de hacer la evaluación. Y va a generar distintas características también en el depósito. En este caso vamos a ver un video, es bastante corto, donde hablaremos sobre el efecto de la viscosidad de distintos fluidos con los materiales que se van a introducir en ellos. Esta es la fórmula de la ley de Stokes que no vamos a definirla con detalle, pero tenemos que comprender las unidades que se encuentran acá, qué significa cada uno de estos símbolos y tener principal aspecto importante, ¿no? El radio de la esfera o del material que se va a introducir y la viscosidad del material. Entonces aquí vemos los materiales y hay esferas de diferentes tamaños. En el caso del aceite, el comportamiento que tuvo. Esta es la miel. Y el agua. Ok. En este caso, como pudieron ver, la miel era un fluido mucho más viscoso. Su viscosidad dinámica es mayor.
Y eso lo podemos ver acá, que en la fórmula se introduciría eh, como divisor, ¿no? En la parte de abajo. Cuando la viscosidad es mayor, su velocidad va a disminuir, que es lo que vimos en el video. Y en otra de las cosas que se ven es con el tema del radio. Si el radio de la partícula es muy grande, también su velocidad va a verse influenciada y va a aumentar. Entonces, si la viscosidad es menor, está abajo de la división, mientras el número que está dividiendo es menor, pues el número va a aumentar. Entonces, si la viscosidad disminuye, la velocidad aumenta, y si la viscosidad aumenta, la velocidad disminuye. Es inversamente proporcional. Mientras que si hablamos del radio, en este caso el radio será aumentado, la velocidad también aumentará. ¿Okay? Esto es importante en un ambiente de lagos, ¿no? Un ambiente lacustre, porque normalmente los lagos son alimentados por ríos y por otros materiales, otras fuentes de agua. Entonces esos traen material en suspensión, y cuando las partículas, ¿no? Como ya vimos antes, si las partículas son de arena o son de limo, principalmente de arena, son las primeras que van a sedimentar. Sedimentarán cerca de la desembocadura de los ríos. En cambio, las arcillas y los limos no, son los materiales más finos y se encontrarán suspendidos en la superficie del lago por un tiempo. A medida que tengan el chance, ¿no? del tiempo, ¿no? y el agua en reposo, estos van a comenzar a decantarse con una velocidad muy baja y permitirán una forma más ordenada, posiblemente laminar, del material encontrado en suspensión. En otro caso, no tenemos que comprender que para conocer el movimiento de partículas también es necesario verlo en condiciones dinámicas. En este caso se ven dos aspectos muy importantes. Por un lado es la cinemática, que tiene que ver tanto el espacio, el tiempo, la velocidad y la aceleración. Y esta cinemática pues se encontrará en cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, el tema del movimiento de los fluidos, que será el flujo. Este se va a destacar por las líneas que podemos ver aquí en la tubería. Y estas líneas van a tener una dirección que en este caso, como pueden ver, están paralelas entre sí. Entonces, en este caso, ya la cinemática, si se dan cuenta, no tiene que ver con uno de los factores, que es la masa del líquido, ¿no? Más bien habla sobre el movimiento en el tema de la velocidad de la aceleración, que están relacionadas con el espacio y con el tiempo, con las unidades lineales de longitud y con la unidad de tiempo. En este caso podemos tener cuatro distinciones de flujos. Por un lado tenemos un flujo estacionario, en inglés se le conoce como steady flow, que es un flujo con una velocidad constante. Un flujo no estacionario, aquella que va a ser una velocidad variable en el transcurso del tiempo. Un flujo uniforme, donde la velocidad va a ser igual a lo largo de toda una sección hidráulica. O sea, estamos hablando, la sección hidráulica es un corte transversal a la corriente, como si la cortáramos acá, y a lo largo de ese corte todo el flujo sea de la misma velocidad. Y un flujo no uniforme, donde esa variable, donde la velocidad va a variar a lo largo de la sección hidráulica. Entonces, si nosotros viéramos, por ejemplo, este tubo que estuviera con un flujo de agua constante o no constante, ¿no? Teniendo la sección hidráulica el corte transversal en este sentido,
la velocidad va a ser expresada, ¿verdad? Se va a intentar dibujar con estas líneas paralelas. Y si a lo largo de esta sección hidráulica se encuentra una velocidad igual, entonces diríamos que será un flujo uniforme. ¿Ya? Es muy distinto decir flujo uniforme y no uniforme a un flujo estacionario y no estacionario. Porque en este caso el término principal es el tiempo, mientras en el otro es la ubicación o el espacio donde hay la diferencia de velocidad. Ahora, luego tenemos el movimiento de partículas en las condiciones dinámicas, ¿no? Donde incluye ahora la fuerza, el trabajo, la energía, el momento, la potencia. Y en todas estas menciones, ¿verdad? Que vienen siendo estudiadas por la dinámica, son aquellas unidades en las que la masa va a entrar en juego como una de las dimensiones para su cálculo. Y es aquí donde la partícula se viene estando regulada por dos fuerzas principales. La fuerza inercial, que es la fuerza de fricción que existe entre el líquido y la partícula que está moviéndose a lo largo o dentro de ese líquido, y la fuerza viscosa, que se trata de la resistencia existente del mismo fluido al movimiento de la partícula en él. Y eso pues se viene dando por dos números. Uno de ellos es el número de Reynolds y el otro es el número de Frode, que lo vamos a ver más adelante. En este caso, el número de Reynolds lo ocupan mucho, ¿no? Los ingenieros que tienen trabajo con el tema de hidráulica. En el caso de los agrónomos también lo miramos cuando vemos tuberías para riego, con el tema de las pérdidas que pueden existir y la fuerza de la fricción entre la tubería y el líquido. Pero en sedimentología, un geólogo puede tener un conocimiento del número de Reynolds principalmente por el movimiento o el arrastre de la partícula en la fuerza del fluido, que sería su viscosidad. En este caso, el número de Reynolds viene siendo dado por la división entre la fuerza inicial de una partícula y la fuerza viscosa del mismo fluido. Entonces eso se traduciría en una fórmula simplificada donde se tiene que ver la velocidad y el diámetro de la partícula sobre la viscosidad cinemática del fluido. Y es aquí donde Reynolds menciona dos tipos de fluido, dos tipos de flujo, según la dinámica que tiene, dividiéndolo en un flujo laminar y un flujo turbulento. Entonces este número de Reynolds nos llega, el número se calcula, ¿no? Existe un valor teórico de 2000, pero veremos que ese valor no siempre se encuentra en esto, puede variar un poco arriba, un poco abajo, pero tenemos que saber que hay al menos dos tipos de flujo teóricos. Hay un flujo de transición que se encuentra cercano a los 2000, pero en el flujo laminar vamos a comprender que todas las partículas que se encuentran dentro de ese fluido y que están transportándose en él van a estar comportándose o más bien moviéndose a lo largo de esa corriente de forma paralelas, como líneas paralelas entre sí. Mientras que el flujo turbulento es un flujo más caótico, más desordenado, con muchos remolinos y que difícilmente uno puede divisar o individualizar ese movimiento de partículas. Entonces, muy probablemente si usted ve un video en internet y encuentra o ven el tema de flujo laminar, no es casi hipnótico eso. Mientras que el flujo turbulento, digamos que es lo que comúnmente nosotros vemos al abrir un grifo, ya donde la velocidad de la corriente influye mucho. En este caso, Reynolds hizo un experimento donde el fluido dejó que fluyera dentro de un tubo de una sección cilíndrica y a este se le aplicaron distintas presiones, ¿no? Y distintas velocidades. Y a medida que el fluido estuvo transcurriendo dentro de este hubo distintas pérdidas y se cuantificó las diferencias existentes entre la presión y la velocidad que existe. Entonces podemos ver aquí en el gráfico al menos
cuando el movimiento ha sido laminar y cuando es turbulento. El flujo turbulento, vemos que el comportamiento de la línea comienza a ser exponencial y hay un aumento en la diferencia de las velocidades correspondiente al aumento o a las pérdidas de presión. ¿Qué quiere decir eso? Por un poco de cambio que exista en las diferencias de velocidad, el cambio, aunque sea muy poco, puede expresarse en un delta de presión o un diferencial de presión mucho mayor al que se tenía anteriormente. Ya, esa es la explicación básica de una gráfica exponencial. Mientras con el gráfico rectilíneo vamos a tener un cambio pequeño o un cambio constante entre la velocidad que existe entre las diferencias de velocidades comparadas con las diferencias de presión. Ya a una determinada cambio en la velocidad también así será proporcional el cambio o la diferencia en las presiones existentes. ¿Ya? Y aquí tenemos presentes pues unas pequeñas fórmulas donde tenemos la constante K multiplicada por la velocidad elevado al número n. Y este n se definió entre 1.75 y 2. Es un poco para que comprendamos que las dos fórmulas, si nosotros nos damos cuenta, tienen la diferencia que en el movimiento lineal no tenemos ese exponente n, que es el que aumenta de esta manera, con ese comportamiento, las diferencias de presiones. Bueno, y aquí podemos ver un ejemplo de las diferentes secciones en un curso de agua con lo que pudiera corresponder o representar la sección hidráulica de las velocidades. Entonces, si nosotros recordamos con un flujo laminar, que es lo que tenemos acá, las velocidades son un poco más constantes. Este es se le conoce como la sección hidráulica, no es una representación de la velocidad del fluido desde la parte superior hasta el fondo. Vemos que acá el cambio de velocidad es un poco menos abrupto y que aparte de eso, cerca de la superficie hasta más o menos la mitad, un poco más abajo, vamos a tener una velocidad más constante. Y vemos también que las líneas de dirección de la corriente son paralelas entre sí. Ahora, cuando ya tenemos un flujo turbulento, vamos a tener con mayor profundidad, ¿no?, el tema de la velocidad, en este caso acá, y el cambio es más abrupto. Ya si nos damos cuenta, el cambio de velocidad es más abrupto en la parte de abajo. Aquí pueden ver que ha sido más suavizado, en este caso fue más abrupto en esta parte de acá. Y las líneas de dirección del fluido vemos que están más caóticas, más desordenadas. Entonces es una situación que habría que considerar. Y todos estos dos eventos que se pueden dar van a dar lugar a diferentes formas de fondo en los ambientes sedimentarios, y su representación no en campo va a ser un poco más evidente. Ahora, esto es lo que les mencionaba, ¿no?, que entre la capa límite, laminar y turbulenta habrá un flujo de transición que va a depender de muchos factores. Puede ser que en esa solución hay una mayor concentración de sales y la viscosidad cambie, o que el sedimento no sea muy parejo, o principalmente la velocidad. Entonces el número de reinos en teoría sí es fijo y constante, pero en práctica no es tan rígido. Entonces habrá un flujo de transición, un régimen de transición entre una capa laminar y una capa turbulenta, que digamos en campo y en laboratorio, en laboratorios es un poco más fácil de evidenciar, pero en campo quizás no. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Es como la situación con el gato de Schrödinger, ¿no? Si está vivo y está muerto en la misma caja. Entonces algo así sucede con la capa laminar y turbulenta, ¿no? Es un régimen de transición el que se tiene. Y podemos ver aquí la explicación, ¿no?, tanto del movimiento lineal en un flujo laminar con un movimiento turbulento en un flujo turbulento. Entonces, con el flujo laminar va a ser un movimiento ordenado. Cada capa va a fluir paralelamente entre sí y las velocidades son predominantemente bajas.
Entonces podemos ver acá que las líneas se encuentran paralelas entre sí. Es un flujo ordenado. Si nosotros pudiéramos poner una gota de tinta en este flujo aquí en medio, veremos que se va moviendo ordenadamente, paralelamente y con una secuencia o con un movimiento predecible. Eso es lo más importante, que es un movimiento predecible. En cambio, un flujo turbulento, vamos a tener un flujo más desordenado de las capas y se van a mezclar entre sí, van a formar distintos vórtices y esto se va a dar en altas velocidades. Lo podemos ver en la figura donde las líneas de dirección están de manera caótica y desordenada unas con otras. Entonces no podemos individualizar o predecir el movimiento de la partícula dentro de un fluido turbulento. En este caso les menciono dos ejemplos de movimientos. Un flujo de fango, un flujo de lava, pues podrían estar teniendo un movimiento laminar. No es siempre de esta manera. Pero si ustedes pueden ver una colada de lava, más que todo es una lava muy viscosa, pueden ver que tiene un movimiento más o menos lento, pero es controlado, no se ve que pueda tener algún tipo de alborotamiento y de cierta manera también va a estarse representando en el depósito que queda, ¿no? Unas capas más ordenadas, ¿no? En el caso de movimiento turbulento, pues casi todos los materiales que se transportan por el aire debido a la viscosidad del mismo presentarán ese tipo de comportamiento, ¿no? Un material muy revuelto, muy mezclado, que estará dando como representación en el depósito un poco sorteo, como lo habíamos visto antes, el tema del sorting, un sorteo bastante pobre y muy baja selección. Bueno, en este caso, una de las cosas que mencionábamos antes siempre con el tema de las condiciones dinámicas del flujo, vamos a ver ahora el tema del número de Reynolds apropiado, ¿verdad? El número de Reynolds dijimos que había sido 200. En este caso, tenemos que saber que el 200 es el que va a dividir tanto el flujo laminar como el flujo turbulento. Y en la naturaleza no tenemos un número completamente definido, ¿no? Llamemos la parte natural, ¿no? El tema de los lechos del río, del canal que pueda también estar conduciendo el agua, si es un asunto construido. No tenemos una forma exacta de definir el límite en 200. Por lo tanto, se considera un flujo en transición aquel que se encuentra entre un valor crítico, de varios valores críticos, ¿no? En este caso podemos considerar un número de 500. Este ha sido definido por los investigadores, ¿no? por los científicos, que está entre 500 y 2000, un flujo de transición, como lo estábamos mencionando. Flujo transicional que puede o no puede ser laminar, puede o no puede ser turbulento. Entonces, en este caso, tenemos aquellos flujos con un número menor a 500, el flujo denominado laminar, de movimiento laminar, con lo que habíamos mencionado, ¿no? Las líneas paralelas de velocidad, entre 500 a 2000, una zona de transición, ya sea de movimiento laminar turbulento, y esto depende mucho, como lo mencionábamos, sobre la velocidad del flujo, las condiciones del agua, la viscosidad, el material también que está suspendido, pero depende también de la rugosidad del fondo o la rugosidad de los bordes del cauce. Y el número mayor a 2000 que le denominamos movimiento turbulento, aquel que sea desordenado y caótico. En este caso, para la determinación del número de Reynolds, pues Reynolds, la persona que descubrió esto, llevó a cabo un experimento bastante sencillo, en el cual colocó distintos objetos dentro de un tubo con el agua a diferentes presiones. En este caso, retiro la imagen para que puedan ver un poco mejor. Tenemos en un lugar, ¿no? Un flujo alrededor de una placa plana, ¿ya? Y en este caso definió el flujo de régimen transicional, laminar y turbulento con estos valores. Un número de 10 a la 7 y de 5 por 10 a la 5, digamos, entre los dos valores críticos.
como nos podemos dar cuenta en este caso, no hay mucha turbulencia y el agua también pasa alrededor de esta placa que es bastante aerodinámica. Por otro lado, tenemos un flujo que se atravesó por un cilindro. El cilindro cortaba el tubo donde pasaba el flujo y obtuvo de esta manera un flujo laminar a 2 por 10 a la 5 y un flujo turbulento a 2 arriba de ese valor de 2 por 10 a la 5. Y así fue lo mismo con una esfera y con un tubo. Si nos podemos dar cuenta, en ambos casos el tubo y la esfera da valores iguales, ¿no? Lo que nos quiere decir de que no depende tanto de la extensión longitudinal, sino más bien de la forma propia en el corte transversal de la sección hidráulica, ¿verdad? Y así fue como él, en este caso, pues definió en el análisis de laboratorio un número de Reynolds cuando no se tiene ningún objeto en el interior, laminar de 2300 y turbulento mayor a 4000, ¿verdad? En este caso fueron los resultados tanto con las geometrías que pasan dentro del fluido, ¿verdad? Y también con la velocidad de fluido que se estaba obteniendo. Bueno, y aquí tenemos las figuras ejemplificadas, ¿no? Con estos diagramas, el ejemplo de la esfera, podemos darnos cuenta que tiene una resistencia media, dado que el flujo que pasa tanto por arriba como por abajo como por los lados llega a generar cierto torbellino acá que restringe un poco su velocidad. En el caso de las superficies aerodinámicas pasa de mejor manera y si nos damos cuenta acá no están generando la turbulencia. Y para una superficie aerodinámica, pero en una ubicación poco eficiente con el tema de resistencia, genera una mayor resistencia, ¿no? Este cuerpo, debido a los bordes afilados que tiene y donde el flujo tiene que estar pasando. Ahora, esto nosotros lo podemos ver en el tema de clastos, ¿no? Imagínense un clasto redondeado, un clasto plano y tanto plano acostado como puesto de manera vertical. Ahora, si nos damos cuenta en la esfera, pues el clasto tiene la oportunidad que en todos lados donde se ubique va a generar siempre una resistencia media debido a la pequeña turbulencia que se tenga. Ahora, con el tema de el clasto aplanado, tenemos que reconocer que dada la geometría que tiene, va a estar buscando siempre la zona de mayor comodidad al momento de transportarse. Esto nos da por un lado la facilidad que se tiene de poder moverse con mayor velocidad dentro del fluido, o por otro lado también la dificultad que tiene de removerse este clasto en el fondo del lecho. Aquí el agua pues va a escurrir, no va a generar esta turbulencia que en dado caso moverá o de cierta manera afectará la posición y la energía también del flujo alrededor del mismo clasto, posicionándolo de otra manera. Es de recordar, ¿no?, que los clastos siempre van a buscar ser de la manera más aerodinámica en el fluido, donde tengan la menor resistencia. Bueno, uno de los temas que también veremos es el de la capa libre. La capa libre le vamos a denominar al flujo de agua que estará en una tubería, cauce o canal. Durante su propagación disipa parte de la energía en la fricción que se tiene en el fondo. Y esta pérdida de energía va a dar como resultado una disminución en su velocidad. Entonces, si nosotros pensáramos que este es el río que llega hasta esta altura y vamos a marcar la altura desde el espejo de agua hasta el fondo, podemos tener, y si logramos medir en cada centímetro, decímetro, como nosotros quisiéramos medirlo, si pudiéramos y deseáramos medir la velocidad que tiene y lo pudiéramos graficar o ejemplificar con el tema de estas líneas, mientras más distanciadas estén de la perpendicular, mayor sería su velocidad, tendríamos un perfil como este. En este caso, vamos a tener la máxima velocidad del flujo en la superficie muy cercano al espejo de agua, ¿no?, a la atmósfera,
y mientras más estemos bajando, la velocidad va a estar disminuyendo hasta que tenga una repentina disminución debido al acercamiento con el fondo y a la reducción por fricción. El flujo en este caso se disipa por parte de su energía debido a la fricción. Atrito en italiano significa fricción, ¿verdad? Entonces, esta es la representación normal que se tiene del flujo en un curso, ¿no? Con un gradiente horizontal, no, bueno, está vertical, ¿no? Pero con representación horizontal de la diferente velocidad que puede tener. En este caso tenemos que definir aquella capa límite como la porción de flujo que se ve afectada por el gradiente de velocidad. Si tenemos acá las velocidades en el flujo, el gradiente, la capa límite se estaría delimitando más o menos por esta zona, que es donde la velocidad comienza a tener una variación más notable. Este flujo, ¿no?, con su velocidad llega a transportar el material con una energía. El flujo tenemos que recordar que tiene una dirección y una energía. A medida que su energía disminuye por la velocidad disminuida cercana al fondo, esta transmitirá la energía al sedimento y organizará el sedimento en la parte de abajo por diferentes formas de fondo, ¿no? Este es un nombre que en inglés lo van a encontrar mucho en la literatura, que se llama bed forms, que no encontré una traducción directa al español, por lo que la traducción directa sería forma de fondo. Pero se refiere a aquella organización que se tiene de los sedimentos en el fondo del cauce. En este caso menciona que la porción del fluido caracterizada por una velocidad constante estará tan lejos del fondo y donde no hay fricción, y a esta le llamaremos capa libre o borde libre de la corriente. Entonces esta parte de acá sería el borde o la parte libre y la parte del fondo sería la capa límite. Esta parte de acá donde ya comienza a haber una afectación por su velocidad. Bueno, en este caso ya tenemos una representación en ambas situaciones cuando la capa límite se encuentra presente en un flujo laminar o en un flujo turbulento. Entonces, una de las cosas que podemos darnos cuenta es que en el tema del flujo laminar, el estrato límite tiene una tendencia logarítmica, como lo podemos ver acá, o exponencial, ¿no? En el sentido de que sí hay de cierta manera una estabilidad para llevarlo a un modelo, a un modelo que lo podamos graficar, ¿no? Es en el caso del estrato límite, pero ¿qué pasa el capa o el estrato límite con el flujo laminar? Pero ¿qué pasa en el flujo turbulento? En este caso recordemos que dado la forma caótica que tiene el flujo y aparte la velocidad que también tiene para el transporte del mismo material, la afectación será un poco más grande y en este caso tendremos una subdivisión de la capa o el estrato límite, siendo una capa límite este material, esta parte de acá, donde ya se ve una tendencia a disminuir, pero se le separa acá una segunda parte de la capa límite llamada subestrato límite o subestrato laminar, mejor mencionado, donde presentará de cierta manera características similares al flujo laminar en este caso. Ya porque, dado que en la parte caótica y de gran velocidad, en la parte superior, ¿no?, aquí en el estrato límite, dado que se acerca al fondo este material, logra disminuir un poco para tener cierto régimen laminar, permitiendo de cierta manera un comportamiento similar al mencionado anteriormente. Bueno, vamos a mencionar un poco sobre la utilidad que tiene, digamos, el conocimiento de el tamaño de los granos con la atracción generada en el fondo, dado que estas velocidades y aparte también el tamaño del grano, vimos que el tamaño del grano venía estando influido en el transporte del material, ¿verdad? También esta energía de tracción de movimiento puede estar generando distintas
estructuras sedimentarias. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, por un lado, vemos aquí el tamaño de grano bastante, aquí lo tenemos que está en aumento, ¿no? Vemos que mientras más grande el tamaño de grano va a ser requerida mayor energía para ser removido del fondo, y en la parte más baja, con los granos un poco grandes, veremos que no tendremos movimiento a medida que vamos aumentando con la misma fuerza o tensión de tracción. Podemos tener dos condiciones de estructuras sedimentarias. Por un lado podemos tener ripples asimétricos y superficies planares, ¿verdad? Vamos aumentando un poco la fuerza y vemos la aparición de las barreras o las ondas de arena que se pueden hacer cerca de la costa. Y a medida que subimos, pues tenemos tanto superficies planares, pero en este caso son de estadio superior, y aquí tenemos el de estadio inferior. Se debe tanto por el tamaño de gránulos, si nos damos cuenta acá que se encuentran gránulos grandes con una energía menor, pero el estadio superior va a estar caracterizado por energías más grandes, pero de granulometría más baja. Y por otro lado tenemos las dunas también, que se estarán generando por una granulometría un poco mayor y también por una energía mucho más fuerte. Bueno, continuando esta parte, veremos sobre el número de fraude. El número de fraude es otra medida, igual que el número de Reynolds se considera adimensional, y en este caso menciona un poco el comportamiento o el movimiento de la corriente que puede tener un cauce, ¿no? Y la disipación que esta energía, que la energía que se disponga sobre ella puede estar representada o causada, ¿no? Las formas resumidas es la representación de las ondas que se van generando sobre la superficie del líquido a medida que la corriente va avanzando. En este caso son los números de fraude, ¿no? Los dos estadios que tenemos, o las dos regímenes. Por un lado, un régimen de flujo tranquilo y un régimen de flujo rápido. En este caso, tenemos que mencionar que el número de fraude estará influenciado por tanto la velocidad del flujo como la velocidad de las olas que se propagan en la superficie del flujo. Podemos ver acá un ejemplo cuando tenemos un flujo tranquilo, que en este caso se le denomina también subcrítico, y un flujo rápido, que se le denomina también supercrítico. Y vemos que la expansión de las ondas que se dan en la superficie en el flujo tranquilo van tanto en sentido de la corriente como en sentido inverso, pero en el flujo supercrítico las ondas se mueven, las ondas que se mueven siempre van a ser en el sentido de la corriente. Esa es la separación de estas dos. Y aquí el número, el valor crítico sería 1. Abajo de 1 es un flujo tranquilo y arriba de 1 es un flujo rápido. Y tenemos que saber que el número de fraude no está 100% ligado con el número de Reynolds, por lo que un flujo laminar o un flujo turbulento puede ser tanto un flujo subcrítico como también puede ser un flujo rápido. Y vamos a ver algunos ejemplos de las aplicaciones de este número de fraude en la naturaleza, ¿no? Como es el caso de las cascadas. Aquí tenemos el paso de una corriente lenta y tranquila, estamos hablando de un flujo subcrítico, a hacerse un flujo supercrítico. En este caso, hablamos de una corriente lenta a una corriente rápida. Y vemos acá un salto directo. ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos un flujo tranquilo antes de llegar al final de la cascada, y al pasar de la cascada hacia el cambio de elevación tenemos esa corriente rápida. Entonces en este caso es un flujo directo. Bueno, y en esta situación tenemos un salto hidráulico. Entonces los saltos hidráulicos o el salto de tolva tal vez no es muy común en la geología, pero sí es una aplicación de el número de fraude en este caso,
porque estamos pasando de un régimen de flujo rápido a uno lento. Entonces, tiene una aplicación mucho más variada en el tema de ingeniería civil, porque este salto de hidráulico o golpe hidráulico se genera en tuberías cuando hay eh, aire atrapado en ellas o de repente hay un cambio brusco en la presión y en el flujo que se maneja, y esto genera en él un cambio fuerte de presión, ¿no? Como en este caso lo podemos evidenciar en las imágenes, la presión generada por la diferencia de alturas desde el punto 1 al punto 2, como nosotros podemos verlo acá. Entonces esto en aplicaciones generales pues es un poco difícil de poder verlo. Al menos para geología esto se pudiera dar en el caso de como tenemos en la figura de abajo, ¿no? Un reservorio natural de agua que llega por algún motivo a abrirse o tener alguna salida, generará el cambio desde un flujo, en este caso rápido, al desplazarse por acá, a un flujo lento, en este caso. Entonces, esto tiene también una aplicación muy interesante en el tema de la vida, ¿no? O sea, la gente ha logrado utilizar el tema del salto hidráulico o el salto de tolva para una aplicación bastante práctica, que es el caso de la bomba de Ariete. Posiblemente ustedes no los vayan a utilizar, pero sí es la aplicación de este mismo golpeteo o de cambio de presión y de alturas del agua que se logra generar un bombeo sin uso de electricidad hacia unas zonas más altas. Para eso, para que lo sepan. En este caso, pues tenemos el número de fraude aplicado tanto en su régimen de flujo subcrítico o tranquilo como su régimen alto, con las distintas formas al fondo de las corrientes, clasificando la corriente de tracción con los diferentes flujos, ¿no? Y tenemos acá eh, el número de fraude a medida va aumentando, las diferencias que se tienen. Me disculpan, acá tenemos acá un régimen bajo, de flujo bajo, y un régimen alto, ¿no? Entre estas dos categorías. Y a medida que el número va aumentando, pues así va cambiando su forma en la base. Por un lado tenemos un patrón de ripples en esta parte de acá. Luego tenemos la formación de dunas con ripples sobrepuestos. Luego las dunas propiamente dichas, donde tenemos la zona de erosión y la zona de deposición, ¿verdad? Luego de eso tenemos una estructura planar, tanto en esta como en esta parte. Ya digamos que tanto la estructura planar es una transición desde un flujo bajo a un flujo alto, y a medida se va a incrementar, se generan las antidunas, lo que se le llama antidunas, no porque las dunas parecieran que avanzan en dirección de la corriente, las antidunas avanzan en el sentido contrario. Y esta figura de acá, que es el shoots and pulls, muy similar a lo que vimos en el flujo de tolva, ¿no? En el salto de tolva, donde traemos el flujo aquí, en ese sentido, y se genera un pequeño remolino por acá, ¿no? Algo muy similar. En esta diapositiva les tengo un video, ¿no? Dado el formato de la captura de la grabación para esta sesión, no se puede reproducir porque es un video en YouTube, pero les dejo aquí abajo el enlace. Por favor, visítenlo, vean lo que dice, vean el video, porque vamos a hacer uso de esta tablita al final y quiero que sepan de dónde salieron los datos. Entonces es un video bastante corto y creo que es el que mejor encontré para explicar el tema de la formación de antidunas en un ambiente contemporáneo. De igual manera, este es más un video demostrativo que les muestro acá cómo es que las antidunas se desplazan en el sentido contrario a la dirección normal del flujo, sino que si el flujo va en este sentido, pues la duna se moverá por ese sentido. De igual manera les dejo el enlace para que lo puedan revisar en YouTube, ¿verdad? Entonces al final de esta grabación, pues háganme el favor de revisar estos dos videos para tener una perspectiva, ¿verdad? De lo que se refieren las antidunas. Por
último, pues este es el diagrama que se muestra en el primer video, que lo van a ver ustedes con su tiempo. Y aquí podemos ver el tamaño de partícula o de sedimento y la velocidad media. Entonces en el video la tomaron, ahí está la manera en que se hizo. Y para la velocidad se usó la prueba de flotabilidad y en este caso pues simplemente se evidenció el tamaño de la partícula, que dio de 1.5 como tamaño promedio. Estamos en una arena bastante gruesa. Acá y la velocidad les dio 2 metros por segundo. Entonces estamos en esta ubicación aproximadamente. Lo que sí nos da una forma del fondo como antiduna. Entonces esa es la manera. Entonces aquí lo que podemos ver, una cosa bastante interesante, es que debajo de los 20 centímetros por segundo aproximadamente, no vamos a tener movimiento del sedimento de ningún tamaño. ¿Okay? Y pues de donde podemos ver también bastante área en esta gráfica es en los ripples, donde se tiene una velocidad de 20 a 60 centímetros por segundo y un tamaño de grano que va desde lo más bajo, que sería el fango, ¿no? Pero en este caso se le llama silt, que es el limo, que en español se le conoce como limo, hasta aproximadamente una granulometría de arena fina cerca de 0.25 milímetros y un poquito, ¿no? En esta parte de la arena media. Pero vean que la mayor franja de eso se encuentra en esta parte de acá. Entonces, si ustedes llegaran a tener una velocidad de flujo que pueda ser medida y un tamaño de partículas, también podríamos considerar las distintas formas de fondo por medio de esta gráfica. Bueno, en este caso, muchachos, les agradezco a todos por su presencia, ¿no? Aunque sea virtual en esta clase, y espero que les haya gustado y les haya parecido interesante. Nos veremos después.